tal? En esta ocasión presentaremos la práctica 2 a cargo del profesor Ricardo Ramos y por los estudiantes Carla Morelia Cerón Arriaga y José Alejandro Pérez Saldaña del segundo A de Mecatrónica y Automatización. Bueno, nuestro primer circuito es un arreglo serie. Tenemos nuestros datos en donde tenemos una fuente de alimentación de 10 volts, una resistencia de 330 ohms y otra resistencia de 560 ohms. Nuestras incógnitas en este circuito es la corriente A, el voltaje A, la corriente B y el voltaje B. Como tenemos un arreglo en serie, la corriente es la misma para cada uno de nuestros componentes, entonces utilizaremos la ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar nuestra corriente y lo haremos de la siguiente forma. Al principio tenemos menos 10 volts, que es nuestra fuente de alimentación, más el voltaje A más el voltaje B y lo igualamos a 0. En la siguiente tenemos nuestros mismos menos 10 volts más el producto, que es la corriente por la resistencia 1, que nos va a dar el voltaje A, más la corriente por la resistencia 2, que nos va a dar el voltaje B. Y nuevamente lo igualamos a 0. En el tercer caso tenemos que es menos 10 volts más la factorización de nuestros términos anteriores por su término común, que es la corriente. Entonces nos quedaría la corriente por la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2, igualados a 0. Proseguimos y ahora pasamos nuestros 10 volts al otro lado de la igualdad y nos queda como la corriente por la resistencia 1 más la resistencia 2 igual a 10 volts. En el siguiente caso es la corriente y sustituimos los valores de las resistencias, que es 330 ohms y más 560 ohms igual a 10 volts. En el siguiente hacemos la sumatoria de los 330 más 560 ohms y nos da un total de 890 ohms. Y lo multiplicamos por I y lo igualamos a 10 volts. Despejando I tenemos que es igual a 10 volts sobre 890 ohms y esto va a ser igual a 0.011235955 amperes y esto en miliamperios son 11.23 miliamperios. Esta sería la corriente de nuestro circuito y como tenemos un arreglo serie, entonces la corriente A y la corriente B van a ser igual a esta intensidad, 11.23 miliamperes. Ahora para encontrar las incógnitas faltantes, que es el voltaje A y el voltaje B, ocuparemos el voltaje de alimentación sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por la resistencia 1. Sustituyendo los valores, tenemos que son 10 volts sobre 330 ohms más 560 ohms por la resistencia de 330 ohms. Resolviendo esto nos da un resultado de 3.7078 volts para el voltaje A. Aplicando el mismo divisor de tensión para nuestra segunda resistencia, sustituyendo los valores, tenemos que son 10 volts sobre 330 ohms más 560 ohms por los 560 ohms y esto nos da un total de 6.2921 volts para el voltaje B. Ahora elaboraremos nuestro circuito en físico y mediremos el voltaje de la resistencia de 330 ohms y nos da un voltaje de 3.69 volts. De igual forma, respetando la polaridad, medimos el voltaje en la resistencia de 560 ohms y nos da un voltaje de 6.28 volts. Ahora mediremos la corriente, para ello abriremos el circuito antes de la resistencia de 330 ohms y nos da una corriente de 11.3 miliamperes. Ahora volvemos a abrir el circuito pero antes de la resistencia de 560 ohms y nos da un valor de 11.3 miliamperes. Empleando la herramienta de Multisim hemos construido nuestro circuito anterior utilizando los mismos elementos, que es nuestra fuente de 10 volts, nuestra resistencia de 330 ohms y nuestra otra resistencia de 560 ohms. Abrimos el circuito para medir qué corriente le llega a la resistencia de 330 ohms y nos da un valor de 11.236 miliamperes. Ahora medimos en paralelo el voltaje de la resistencia de 330 ohms y nos da un valor de 3.708 volts. Volvemos a abrir el circuito para medir la corriente que le llega a nuestra resistencia de 560 ohms y nos da un valor de 11.236 miliamperes. Y medimos el voltaje de nuestra resistencia de 560 ohms que nos da un valor de 6.292 volts. Nos da un mismo valor para la corriente 11.236 miliamperes porque nuestro circuito está en arreglo serie.
Recopilando todos los valores de nuestros datos, tanto medidos como calculados, no hay variación en las décimas y podemos concluir que nuestras mediciones y cálculos fueron correctos. Este es el circuito 2. Tiene una fuente de alimentación de 10 volts, la primera resistencia de 330 ohms, la segunda de 560 ohms y la tercera de 220 ohms. Las incógnitas para este circuito son el voltaje en A, el voltaje en B y el voltaje en C, además de la intensidad que circula en este circuito. Primero encontraremos la intensidad de corriente con la ley de voltajes de Kirchhoff, menos el voltaje de entrada más voltaje A más voltaje B más voltaje C, esto igualado a 0. Como aún no conocemos el voltaje en A, B y en C, le vamos a cambiar por intensidad que multiplica resistencia. Entonces nos queda menos 10 volts más la intensidad por la resistencia 1 más la intensidad por la resistencia 2 más la intensidad por la resistencia 3. Factorizamos y nos queda menos 10 volts es igual a intensidad que multiplica a R1 más R2 más R3, esto igualado a 0. Ahora pasamos los 10 volts del otro lado y nos queda intensidad que multiplica a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 igual a 10 volts. Sustituimos los valores y nos queda intensidad que multiplica a 330 ohms más 560 ohms más 220 ohms, que es igual a 10. Realizamos la suma y nos queda intensidad por 1110 ohms igual a 10 volts. Pasamos los ohms del otro lado y nos queda la intensidad es igual a 10 volts entre 1110 ohms. Entonces la intensidad es igual a 0.009009 amperios, que es equivalente a 9.009 miliamperios. Ahora encontraremos el voltaje en A, el voltaje de la fuente entre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, todo eso multiplicando a la resistencia que deseamos encontrar, en este caso R1. Sustituimos los valores y nos queda el voltaje en A es igual a 10 volts entre 330 más 560 más 220 ohms, que multiplica a 330 ohms. Esto nos da 2.972 volts en A. Ahora encontraremos voltaje B. Para este, el voltaje de entrada entre resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, que multiplica a resistencia 2 que deseamos encontrar. Sustituyendo nos quedan 10 volts entre 330 más 560 más 220 ohms, multiplicando a 560 ohms. Esto nos da 5.045 volts en B. Finalmente, para el voltaje en C es el voltaje de la fuente entre R1 más R2 más R3 que multiplican a la resistencia 3. Ahora sustituimos el voltaje de entrada, que son 10 volts entre 330 más 560 más 220 ohms, que multiplican esta vez a 220 ohms. Esto nos da 1.981 volts en C. Para medir la corriente es necesario abrir el circuito y medimos en serie. En este caso nos da un valor de 9.0 miliamperios. Ahora mediré el voltaje en la resistencia en paralelo. Esto nos da 2.95 voltios. En la resistencia B nos da un valor de 5.03 voltios. Y en la resistencia C nos da un valor de 1.97 voltios. Estos valores concuerdan con nuestra simulación y nuestros cálculos. Este es el circuito 2. Vamos a comprobar sus valores. Debemos medir el voltaje en A, el voltaje en B y el voltaje en C, además de la corriente. Iniciemos abriendo el circuito para medir la corriente. Podemos observar que el valor que aquí nos marca es de 9.009 miliamperios y concuerda con el que calculamos. Ahora el voltaje en A nos dice que es de 2.973 volts y concuerda con lo calculado. El voltaje B es de 5.045 volts y es lo mismo que calculamos. Finalmente el voltaje C, que es de 1.982 volts y es lo mismo que lo que calculamos. Entonces este circuito es correcto. Como podemos observar, los valores que hemos calculado, simulado y comprobado físicamente son prácticamente iguales, por lo que este circuito fue resuelto correctamente. Este es el circuito 3. Tiene una fuente de alimentación de 6 volts y dos resistencias de 330 ohms en un arreglo paralelo. Las incógnitas de este circuito son el voltaje en A, el voltaje en B,
la intensidad total, la intensidad A y la intensidad B. Como su configuración es en paralelo, deducimos que el voltaje A es igual al voltaje de la fuente, que es igual a 6 volts. De la misma forma, el voltaje B es igual al voltaje de la fuente, que es igual a 6 volts. Usaremos la ley de corrientes de Kirchhoff. Nos dice la intensidad total menos la intensidad A menos la intensidad B igualado a 0. Como aún no conocemos la intensidad A y la intensidad B, lo vamos a sustituir y nos queda intensidad total menos voltaje entre resistencia 1 menos voltaje entre resistencia 2, esto igualado a 0. Sustituimos los valores y nos queda intensidad total menos 6 volts entre 330 ohms menos 6 volts entre 330 ohms igual a 0. Resolvemos la fracción y nos queda intensidad total menos 1 entre 55 amperios menos 1 entre 55 amperios igual a 0. Realizamos la suma de las fracciones y lo pasamos al otro lado y nos queda intensidad total es igual a 2 entre 55 amperios, que es equivalente a 0.3636 amperios o 36.36 miliamperios, y esa es nuestra intensidad total. Para encontrar la intensidad A es igual al voltaje entre la resistencia 1. Sustituimos los valores y nos queda 6 volts entre 330 ohms, que es igual a 1 entre 55 amperios o 0.01818 amperios. Es equivalente a 18.18 miliamperios. Para la intensidad B es igual a voltaje entre resistencia 2. Sustituimos los valores y nos queda 6 volts entre 330 ohms, que es igual a 0.01818 amperios o 18.18 miliamperios. Esta es la práctica del circuito 3. Primero medimos el voltaje A y nos da 5.94 volts. Ahora medimos el voltaje B y nos da 5.94 volts. Estos valores son muy cercanos a lo que hemos calculado. Ahora medimos la corriente que pasa por este circuito. Es de 36.2 miliamperios. Este valor es muy cercano a lo que hemos calculado. Ahora medimos la corriente que circula por la resistencia A y es de 18.1 miliamperios. Finalmente medimos la corriente que circula por la resistencia B y es de 18.2 miliamperios. Estos valores son muy similares a los que hemos calculado y simulado. Ahora que tenemos los valores medido, calculado y simulado, podemos observar que son básicamente iguales, por lo que hemos resuelto correctamente este circuito. Para nuestro cuarto circuito tenemos un arreglo mixto, tenemos nuestros datos, ocupamos una fuente de alimentación de 10 volts, la resistencia A de 220 ohms, la resistencia B de 560 ohms, la resistencia C de 330 ohms. Ahora bien, como nuestro circuito está en arreglo mixto, tenemos que reducirlo en nuestras dos resistencias en paralelo para que nos quede un arreglo serie y de esta forma podamos encontrar la corriente que fluye sobre nuestro circuito. Utilizando nuestra fórmula para el paralelo de dos resistencias, tenemos que es la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2. En este caso serían los 560 ohms por los 330 ohms sobre la sumatoria de los 560 ohms más 330 ohms. Y eso nos da un igual de 207.640 ohms. Teniendo ya este valor de nuestra resistencia equivalente, nuestro circuito nos quedaría de la siguiente forma, en donde tendríamos un arreglo serie y ya es más fácil encontrar la corriente que circula a través de nuestro circuito serie. Utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, empezamos por la fuente de alimentación, menos 10 volts más el voltaje A más el voltaje en la resistencia equivalente y lo igualamos a 0. El siguiente va a ser menos 10 volts más la corriente por la resistencia 1, que ese nos va a dar el voltaje en A, más la corriente por la resistencia equivalente, que se nos va a dar el voltaje de la resistencia equivalente y lo igualamos a 0. El siguiente es menos 10 volts y factorizamos al término común que es la I. Entonces queda como I por la resistencia 1 más la resistencia equivalente y lo igualamos a 0. El siguiente vamos a pasar los 10 volts al otro lado de la igualdad y nos queda como I por la resistencia 1 más la resistencia equivalente y es igual a 10 volts.
En el siguiente vamos a sustituir los valores de la resistencia, entonces queda como I por 220 ohms más 207.640 ohms y lo igualamos a 10 volts. Realizando la suma de la resistencia nos queda que es I por 427.640 ohms y lo igualamos a 10 volts. Ahora despejando I tenemos que es igual a 10 volts sobre 427.640 ohms y el resultado nos da 89 sobre 3806 amperes en término fraccionario y en término decimal nos da 23.38413 miliamperes. Y este es el valor para la corriente total. Ahora mediante un divisor de voltaje encontraremos el voltaje A y el voltaje en la resistencia equivalente. Entonces tenemos el voltaje A es igual al voltaje de alimentación sobre la resistencia 1 más la resistencia equivalente por la resistencia 1. Sustituyendo estos valores tenemos que son 10 volts sobre 220 ohms más 207.640 ohms por 220 ohms. Resolviendo esta operación tenemos que el voltaje en A es igual a 5.144 volts. Ahora seguimos con el voltaje en la resistencia equivalente, que es igual al voltaje de alimentación sobre la resistencia 1 más la resistencia equivalente por la resistencia equivalente. Sustituyendo los valores tenemos que es 10 volts, que es la fuente de alimentación, sobre los 330 ohms más 207.640 ohms por 207.640 ohms y eso nos da un resultado de 4.855 volts para el voltaje de la resistencia equivalente. Ahora, si regresamos a nuestro primer circuito, tenemos que nuestra resistencia equivalente equivale a dos resistencias en paralelo, lo que quiere decir que el voltaje en la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje en la de las resistencias en paralelo, las dos van a tener el mismo voltaje. Ahora, si analizamos nuestro circuito, la corriente que le atraviesa nuestra resistencia de 220 ohms es igual a la corriente total, 23.38 miliamperes, pero nuestra resistencia equivalente se convierte en dos resistencias en paralelo, por lo que la corriente se va a ramificar a través de esas dos resistencias. Ahora, calculando la corriente B va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente sobre la resistencia B y sustituyendo los valores queda como la corriente B va a ser igual a 4.855 volts sobre 560 ohms y eso nos da un resultado de 0.00867052 amperes y eso en miliamperes es 8.67 miliamperes. Para la corriente C va a ser igual al voltaje de la resistencia equivalente sobre la resistencia C, sustituyendo los valores va a ser igual a 4.855 volts sobre 330 ohms y esto nos da un resultado de 0.0147136 amperes. En miliamperes nos da 14.7 miliamperes. Y la sumatoria de estas dos corrientes nos da el total de la corriente que circula a través de la resistencia equivalente, que son los 23.38 miliamperes. También cumple con el término de a mayor resistencia, menor corriente. Ahora pasamos a elaborar nuestro circuito en físico. Medimos la resistencia de 220 volts en paralelo, el voltaje y nos da un valor de 5.08 volts. Ahora medimos nuestra resistencia de 560 ohms y nos da un voltaje de 4.81 volts. Y por último medimos nuestra segunda resistencia en paralelo que es la de 330 ohms y nos da un voltaje de 4.81 volts. Ahora proseguimos a medir la corriente y abrimos el circuito para medir la corriente que le llega a la resistencia de 220 ohms y nos da un valor de 23.4 miliamperes. Ahora abrimos el circuito antes de la resistencia de 560 ohms y nos da un valor de 8.6 miliamperes. Y por último abrimos el circuito antes de la resistencia de 330 ohms y medimos la intensidad de corriente y nos da un valor de 14.8 miliamperes. Nuevamente ocupando la herramienta de multisimo hemos construido nuestro circuito anterior ocupando los mismos componentes, los mismos valores de nuestras resistencias con nuestra fuente de alimentación de 10 volts. Hemos abierto el circuito para medir la intensidad de corriente que le llega a la resistencia de 220 ohms y nos da un valor de 23.384 miliamperes. Ahora medimos el voltaje de nuestra resistencia de 220 ohms y nos da un valor de 5.145 volts. Ahora pasamos a la primera resistencia en paralelo, abrimos el circuito para medir la intensidad de corriente que le llega a nuestra resistencia de 560 ohms y nos da un valor de 8.671 miliamperes. Midiendo el voltaje nos da un valor de 4.855 volts para nuestra resistencia de 560
ohms. Ahora pasamos a nuestra segunda resistencia en paralelo y abrimos el circuito para medir la intensidad de corriente que le llega a nuestra resistencia de 330 ohms y nos da un valor de 14.714 miliamperes. El voltaje para nuestra resistencia de 330 ohms nos da un valor de 4.855 volts. Y hemos comprobado los valores de las intensidades y los voltajes de nuestro circuito. Recopilando todos los valores de nuestros datos, tanto medidos como calculados, no hay variación en las décimas y podemos concluir que nuestras mediciones y cálculos fueron correctos.